introducir el tema de hoy con una muy breve historia. Cuenta la historia que dos mujeres se presentaron ante el rey. Una de ellas le dijo: Señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Yo di a luz y 3 días posteriores ella también dio a luz. Sucedió que durante la noche ella se acostó sobre su bebé y el niño murió. Pero no solo sucedió eso, sino que sigilosamente ella se levantó y cambió el niño muerto por el niño vivo. Inmediatamente la otra mujer dijo: no es cierto, el niño vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Pero la otra no se quedó callada. Claro que no, eres una mentirosa. El niño vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Y así se desató una acalorada discusión de estas dos mujeres ante el rey. El rey se quedó observando y se dio cuenta que este desacuerdo no tenía arreglo entre ellas, por lo cual dijo: traigan una espada. Una vez que trajeron la espada, el rey ordenó: partan al niño por la mitad y denle la mitad a una y la mitad a la otra. La verdadera madre, angustiada, le rogó al rey: por favor, no ejecutes esa orden. Es más, entrega el niño vivo a la otra mujer. Mientras la otra, a grito pelado, decía: ni para mí ni para ti, que lo partan. Entonces el rey exclamó: denle a ella el niño, porque esa es la verdadera madre. Primera de Reyes 3:28 cierra esta historia diciendo: cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría para administrar justicia. Pues vieron que tenía sabiduría para administrar justicia. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos en este lugar desearíamos resolver los asuntos de la vida diaria de la mejor forma, con verdadera justicia, así como lo hizo el gran rey Salomón? Creo que en el corazón y en el deseo de todo ser humano está ese latir de vivir una vida de la mejor manera, tomando decisiones acertadas y sabiendo qué hacer en cada circunstancia. Pero para ello, escuche bien, necesitamos de la sabiduría. Hemos titulado el mensaje de esta mañana: en busca de la sabiduría. Y él mismo tiene como propósito despertar en medio de nosotros, iglesia, despertar en medio de nosotros un verdadero anhelo por ir en busca de la sabiduría, por buscar la sabiduría de Dios en todo momento de nuestra vida, para que así podamos recibir los beneficios que ella ofrece y evadir los prejuicios que el despreciarla nos trae. Voy a tocar 5 puntos en esta mañana. Primero vamos a definir qué es la sabiduría. Luego vamos a establecer en dónde encontrarla. Posteriormente vamos a hablar de qué nos dice el Nuevo Testamento con respecto a la sabiduría. Y vamos a ver 2 grandes consecuencias que tiene el despreciarla y algunos beneficios que tiene el apropiarse de la sabiduría. Bien, la palabra que la Biblia utiliza para el término sabiduría tiene 2 grandes connotaciones. La primera de ellas, la primera connotación de la palabra sabiduría hace referencia al nivel más elevado de conocimiento en un aspecto de la vida. Por ejemplo,
Cuando el rey Salomón iba a hacer la construcción del templo, pidió al rey de Tiro que le enviase obreros hábiles que le ayudasen en la construcción del templo. Y es así como llega un hombre llamado Hirán, procedente de Tiro, del cual la Biblia nos enseña que era un hombre lleno de sabiduría en toda obra de bronce. Dice así, Primera de Reyes 7:14. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hirán, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. E Hirán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Entonces, la primera connotación que quiero destacar acá hace referencia al nivel más elevado de conocimiento en una área específica o sobre algún tema. La persona que tiene ese dominio se vuelve un experto en esa área de su vida. Se vuelven todo un profesional experto que sabe qué debe hacer y qué no debe hacer. Ejemplos contemporáneos. Anoche le decía a los hermanos, bueno, creo que en este país, en este continente, casi me atrevo a decir que en el resto del planeta, no hay un hombre más sabio en lo que se refiere a motores de plasma como el doctor Franklin Chan. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo conmigo, amados? Y él está mezclando todo su conocimiento, ¿para qué? Para llevar a cabo ese gran proyecto en que él está embarcado. Entonces, esa es la primera gran connotación. La segunda connotación que tiene la palabra sabiduría es esa sabiduría, que nos ayuda a lidiar con los asuntos de la vida diaria y que se denomina también la sabiduría divina. Entonces, ¿cómo podemos definir esta sabiduría divina? Quiero que abra su Biblia, por favor, en Proverbios, vamos a estar ahí. Y nuestro mensaje va enfocado en esta segunda connotación, en la sabiduría que nos ayuda a resolver los asuntos del diario vivir, o sabiduría divina. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí, que el temor del Señor es la sabiduría. Entonces, la palabra del Señor define la sabiduría divina como el temor de Jehová. El temor a Jehová, dice Job. Pero entonces, ¿a qué se refiere este asunto del temor? ¿Será ese temor al castigo que nos puede venir si nos equivocamos? ¿Será ese temor que tuvo el pueblo de Israel ante el Sinaí cuando toda la gloria de Dios se manifestó ahí y caían rayos y truenos y centellas y el pueblo le dijo a Moisés, no, vaya usted, hable con el Señor? ¿Verdad? Como quien dice, si se muere, que se muera usted, pero nosotros no vamos a ir a arriesgarnos. ¿A ese temor está refiriéndose la palabra? No necesariamente. ¿A qué temor? ¿Cuál es el temor de que nos habla el libro de Proverbios? Es ese respeto, es esa reverencia, es esa fidelidad a nuestro Dios. Es ese sometimiento a su señorío, a hacer lo que a Él le agrada. Es ese temor, hermanos, que cuando vamos a hacer algo que sabemos de antemano que no está correcto, nos empieza esa inquietud, ese temor a ofenderlo, ese temor a herir el corazón de Dios. A ese temor es el que se refiere el libro de Proverbios, cuando nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Viéndolo desde el otro ángulo, la sabiduría divina
se fundamenta en agradar a Dios con todo lo que yo hago, con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones, con todo lo que yo hago, le agrado a Él. Eso es vivir en el temor de Jehová. Entonces, siendo que la sabiduría divina es algo que nos puede ayudar a enfrentar los asuntos de la vida diaria, creo que la pregunta que nos debe saltar en este momento, ¿verdad? Es que, por ejemplo, hermanos, si allá en un lugar que yo no conozco venden un chifrijo buenísimo y a mí me dicen, mira el chifrijo que venden ahí, yo qué es lo que primero que hago, dígame a dónde está, deme la dirección para ir ahí a comerme un buen chifrijo. Pues entonces la pregunta que nosotros como hijos de Dios, que anhelamos agradarle, debemos hacernos es, ¿dónde encontramos la sabiduría? ¿En dónde está la sabiduría? Todos recordamos a nuestro querido hermano Job. El libro de Job nos relata cómo en medio de todas las tribulaciones que Job está viviendo, ¿verdad?, y que le sobrevinieron sin entender qué era lo que estaba pasando. Job no sabía por qué razón había sobrevenido todo aquello. Y las respuestas de sus grandes amigos no fueron como de mucho aliento ni de mucha ayuda para despejar el enigma. Job 28:12, ahí el autor exclama, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Quién me puede explicar este asunto que me está sucediendo? ¿Dónde habita la inteligencia? Y al respecto él se da varias respuestas. Primeramente, Job dice, el hombre no sabe lo que ella vale, refiriéndose a la sabiduría, ni la encuentra en este mundo. El océano dice, aquí no está. Y el mar, yo no la tengo. Hermanos, la sabiduría de Dios no la vamos a encontrar en este mundo. No la vamos a encontrar en las filosofías que surgen y que pasan de moda una y otra vez. No la vamos a encontrar en las ciencias. No la va a encontrar usted en un libro ahí escrito por un autor que ni siquiera toma a Dios en cuenta. No se encuentra en este mundo, dice Job. No se encuentra ahí en las profundidades del mar, porque el mar responde personificado aquí, yo no la tengo. Y el océano dice, a mí que me levanten las faldas y me rebusquen, porque tampoco la tengo yo. No se encuentra en este mundo. Y entonces Job sigue y dice, listo, debe ser que se puede comprar en algún lugar. Todavía más fácil. Vamos a Walmart, pedimos una libra de sabiduría, par de cucharaditas, clic, 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 y usted ya se volvió sabio. Pero esto no es así. Porque Job otra vez nos dice, el topacio de Cus no se le iguala, una piedra muy preciosa. Ni es, oiga usted, ni es posible comprarla con oro puro. No es comprable, amados hermanos. Entonces, ¿en dónde encontramos la sabiduría? Ahí en su Biblia vamos a leer Proverbios 2:6. Porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. El Señor da, ¿qué, hermanos? La sabiduría. Nadie puede dar lo que no tiene. Y el Señor da la sabiduría porque Él tiene la sabiduría. Y es más, Él es la misma sabiduría. No fue sino hasta que Job se encontró con el Señor frente a frente que todo su enigma fue resuelto. Todo lo que se preguntaba, todos sus
en un encuentro con el Señor le mostró la razón de todo lo que estaba sucediendo. Y usted me dice, ok, ya entendí, en Dios está la sabiduría. Pero dígame algo más práctico. ¿Cómo hago yo para adquirir la sabiduría? El libro de Proverbios también nos da consejos, hermanos. Dice Proverbios 2:1: Hijo mío, si haces ¿qué? Tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos. Amados hermanos, debemos apropiarnos de la palabra de Dios. Debemos de hacerla nuestra. Debemos de hacerla una realidad en nuestra vida. Y usted me dice, ay, eso lo he escuchado mucho. Y yo le pregunto, ¿y cuántas veces lo ha puesto en práctica? Porque si usted lo ha escuchado mucho y no está viendo resultados, hay algo que no anda bien. Pero la palabra es muy clara. La palabra nos da este consejo: hagan suyas, apropiense de mi palabra, cómala en todo momento, vívanla, háganla una realidad en sus vidas y no la lean como si fuese un cuento de hadas, como una historia que va a tener un lindo final. ¿Qué otro consejo nos da Proverbios 2:2? Dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Haciendo estar ¿qué? Atento. Hermanos, la palabra de Dios es para escucharla ¿con qué? Con atención, con todos nuestros sentidos, con nuestro espíritu centrado en escuchar qué es lo que viene del corazón de Dios, cuál es el consejo en la situación que estás, que Dios está dándote a través de su palabra. Lo que sucede es que a veces, hermanos, hacemos oídos sordos a la voz del Señor. Escuchar con atención conlleva obediencia a su palabra. Y la historia nos muestra, amados hermanos, cómo el hombre más sabio del mundo después de Jesucristo fracasó, como lo fue Salomón. ¿Por qué? Porque dejó de vivir la verdad que conocía. Dejó de vivir la verdad que conocía. Por otro consejo que nos da Proverbios 2:3-4: si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido. Hermanos, clamemos, roguemos desde nuestras entrañas, desde lo más profundo de nuestro ser, sabiduría de Dios. Busquémosla. Dice que tenemos que buscarla como un tesoro. Quiere decir que tampoco es muy fácil, como les decía, no es como irla a comprar. Pero ahí está ofreciéndose. La sabiduría está abierta para todos nosotros como hijos de Dios. Pidámosla, busquémosla, anhelémosla de todo corazón. Y como un gran tesoro escondido, trabajemos en hallarla. ¿Qué dice el Nuevo Testamento con respecto a la sabiduría de Dios? Ya vimos un poco los conceptos que el Antiguo Testamento nos da. Pero ¿qué nos dice el Nuevo Testamento con respecto a la sabiduría de Dios? El Nuevo Testamento declara que Cristo es nuestra sabiduría, la cual proviene de Dios. Escuche usted. Primera de Corintios 1:30 dice: pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra santificación y redención. Y Colosenses 2:3 dice: en quien, refiriéndose a Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, les hago la siguiente pregunta:
O no sé si usted se ha hecho la siguiente pregunta. ¿En qué sentido es Cristo la sabiduría de Dios para mí? ¿En qué sentido es Cristo la sabiduría de Dios para mí? Reflexiona en 15 segundos. ¿En qué sentido es Cristo la sabiduría de Dios para mí y para ti? Empiezo a explicar y por favor no pierda la línea para que yo pueda explicarles y ustedes puedan atesorar esta gran verdad. Anteriormente, en la connotación de la perspectiva divina, y perdón porque creo que me lo brinqué de la emoción, cuando hablamos de la sabiduría divina tiene la connotación y hace referencia a la capacidad de actuar en una forma apropiada en un tiempo oportuno. Voy de nuevo, amados. La sabiduría divina de que nos habla la palabra hace referencia a la capacidad de actuar en forma como apropiada, en un tiempo que oportuno. Quiere decir que tomamos una decisión y debe ser tomada en el tiempo oportuno. Volvemos a la pregunta, ¿en qué sentido entonces es Cristo la sabiduría de Dios para nosotros? Si nosotros nos remontamos al Génesis 3, ahí el ser humano se compró un serio problema. Ahí se dio la caída del ser humano. El ser humano tenía un serio problema a partir de ahí. Iba a estar condenado a vivir eternamente separado de Dios y igualmente en eterna condenación. ¿Cierto, hermanos? Eso es cierto lo que les acabo de decir. Ok, teníamos un serio problema, pero Dios decidió a través de Cristo resolver el gran problema que el ser humano tenía. Desde siglos de siglos antes, ya Dios había provisto la forma apropiada y el tiempo oportuno para resolver este gran problema que el ser humano tenía. Y es así como Colosenses 1:26 nos dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, ¿qué? La esperanza de gloria, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Desde siglos de siglos ya Dios había propiciado la forma apropiada para resolver el gran problema que el ser humano tenía. Pero no solamente tenía la forma, sino que también Dios había determinado el tiempo oportuno. Y Gálatas 4:5 dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Ni antes ni después. Jesús vino en el tiempo oportuno. Jesús era la forma apropiada que Dios ideó en el tiempo oportuno para resolver el problema que tú y yo teníamos de vivir eternamente separados de Dios. Cristo es nuestra santificación, Cristo es nuestra redención, y por medio de Él hemos sido adoptados como hijos de Dios. ¿En qué sentido es Cristo la sabiduría de Dios también? Como modelo de vida, como modelo de vida. Dicen que la reina del sur vino desde muy lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero Mateo
12:42 pronuncia, Cristo refiriéndose a sí mismo, en este lugar hay alguien que es más que Salomón. Jesucristo es un verdadero modelo de sabiduría en las formas en que vivió, en la forma en que resolvió sus asuntos, en la forma en que se relacionaba con otros, en la forma en que resolvía los conflictos. Si quieres un modelo de sabiduría a seguir, Cristo debe ser tu modelo. Siendo que la sabiduría es tan importante, amados hermanos, sin duda el despreciarla debe de traer consecuencias. Si uno desprecia algo muy bueno, definitivamente se está perdiendo de algo muy bueno y va a adquirir algo que no es tan bueno, o podría decirse que es malo, ¿verdad? Entonces, Proverbios 1, 26, 27 dice, la sabiduría aquí es personificada y ella empieza a hablar y nos dice, ya me tocará reír cuando les llegue la desgracia, ya me burlaré cuando estén muertos de miedo, cuando vengan sobre ustedes temores y problemas, desesperación y angustia como un torbellino que todo lo destruye. Oigan la sentencia que la sabiduría da a aquellos que la desprecian. Temor, muertos, no es ni temor, es muertos de miedo, dice. Cuando vengan sobre ustedes problemas, desesperación y angustia como un torbellino que todo lo destruye. Y les pongo un ejemplo, amados hermanos. Hay personas que normalmente andan, como dice mi esposo, montados en el caballo de la ira, ¿verdad? Y entonces viene esa persona y tiene un problema con otra. Y decide resolverlo en su propia sabiduría. Y se empieza a dar de golpes con la otra persona. Resulta que los golpes que le dio le produjeron la muerte. E inmediatamente, ¿qué sucede? La persona entra en un torbellino de angustia, en un torbellino de ansiedad, en un torbellino de desesperación, sin saber qué va a pasar, dándole vuelta a su cabeza, que qué va a suceder ahora con su familia, con su trabajo, con su casa, con su propia vida, si le va a tocar el resto de su vida ir a vivir a una cárcel. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Pero desechamos ese consejo y decidimos resolver las cosas en nuestra propia sabiduría. La sabiduría dice, les sobreviene temor, angustia, desesperación, como un torbellino que todo lo destruye a quienes me desprecian. Por eso es tan importante, amados hermanos, que con todo nuestro corazón pidamos, anhelemos, deseemos la sabiduría que viene de Dios para resolver nuestros problemas, nuestros asuntos a la manera de Dios y no a nuestra propia manera. La palabra de Dios está llena de consejo. El Espíritu de Santo está dispuesto a iluminar su palabra para que recibamos el consejo para tomar la decisión oportuna en el tiempo oportuno. Amados hermanos, quien desprecia la sabiduría tendrá que asumir las consecuencias de ese desprecio. Y es por eso que Proverbios 1:31 dice, cosecharán el fruto de su conducta. No solo serán envueltos en temor, angustia, desesperación, sino que tendrán que asumir las consecuencias negativas que esto trae. Por último, vamos a hablar de algunos beneficios que nos trae la sabiduría. Según Proverbios 2, 9, 10, la sabiduría nos ayuda a tener una mejor comprensión de la vida. Dice Proverbios 2, 9, 10. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón, ¿cuándo es que vamos a entender juicio, justicia y equidad?
Cuando la sabiduría venga a nuestro corazón, quien busca la sabiduría, quien anhela, quien pelea por ella, quien lucha por ella, la va a recibir, hermanos, porque está prometido en la palabra. Santiago dice: el que es falto de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y cuánto le va a dar? Una miseria, una migaja. En abundancia, dice la palabra. Pero a veces no anhelamos las cosas divinas, no anhelamos las cosas del cielo. Y nos estamos perdiendo de la bendición de resolver nuestros asuntos de una mejor forma. Y eso nos va a reparar en esta tierra una también mejor forma de vivir. Quien tiene la sabiduría tiene un mejor entendimiento de la vida. Ve las cosas diferente. Aprende a discernir entre lo malo y lo bueno, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo justo y lo injusto. ¿Cómo no la vamos a anhelar, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo no vamos a anhelar saber qué es lo justo para con nuestro hijo en una decisión? ¿Qué es lo justo para nuestro hermano? ¿Qué es lo justo para nuestro esposo? ¿Qué es lo que debemos hacer correctamente? Ese debería ser el anhelo de nuestro corazón. Y eso es lo que nos ofrece la sabiduría divina. ¿Cómo no hemos de anhelarlo, hermanos? Mi pregunta es: ¿cómo no hemos de anhelarlo? La sabiduría nos da una mejor comprensión de la vida, pero además nos promete protección para la vida. En Proverbios 2:12 dice que la sabiduría nos va a librar, o sea, nos va a guardar. ¿Y de qué nos va a guardar? Dice que nos va a librar del mal camino. Vamos a ser sabios para saber que ese camino, ¿verdad? No vamos a hacer las de Caperucita, que se fue por el camino donde le salió el lobo. No, vamos a entender que ese camino no es bueno y vamos a retroceder. Pero solo el que tiene sabiduría de Dios puede discernir esto. Dice la palabra que nos va a librar de los hombres malvados, de involucrarnos en relaciones con gente que es hacedora de maldad. Nos va a dar el discernimiento para entender esto y para ver con mayor claridad. Amados hermanos, la sabiduría de Dios, yo creo que es algo que todos debemos anhelar. Todos debemos anhelar. Hemos dicho que la sabiduría divina es esa capacidad para actuar en una forma apropiada en un tiempo oportuno. Es esa capacidad, otra vez, hermanos, de actuar en una forma apropiada en un tiempo oportuno. Eso te ofrece la sabiduría divina para resolver cada asunto de la vida diaria. Problemas en el trabajo, asuntos con los hijos, sus situaciones financieras. Esto me conviene, esto no me conviene, haré esto, haré aquello. Señor, ¿qué dice tu palabra? Espíritu Santo, dime, ¿qué dirección debo tomar en esto? Busquemos, anhelemos la sabiduría de Dios, porque esa sabiduría no solamente, amados hermanos, nos va a proteger en esta vida y nos va a guardar y nos va a dar un mejor discernimiento para entender cada situación, sino que también nos va a preservar para la vida eterna. Mientras los músicos, los hermanos de la música pasan, amados hermanos, mientras yo meditaba en esta palabra, honestamente, hermanos, yo me dije a mí misma: qué necia que soy, qué necia que soy. ¿Cómo es que no me afano por buscar la sabiduría de Dios? ¿Cómo es que desprecio la sabiduría de Dios? Muchos de nosotros nos hemos metido en problemas tremendos por no buscar el consejo de Dios para resolver los asuntos de la vida diaria.
Y en esta oportunidad yo quiero invitarle, primeramente a ponernos de pie, amados hermanos. Y a que usted medite en su corazón de la gran necesidad de que cada uno de nosotros tiene de la sabiduría divina. Y vamos a clamar en esta mañana. Y quienes gusten pasar al frente para clamarle al Señor por esa sabiduría de que hemos estado hablando, pasen, hermano, con toda confianza, si gustan pasar. Pero vamos a orar en esta mañana. ¿Usted quiere sabiduría de Dios? Venga, pídala, pídala, anhélela, empiece a clamar, arrebate lo que es suyo. Él le ha prometido sabiduría. La sabiduría no es para un grupo, la sabiduría no es para los iluminados, no es para los que están en pedestales. La sabiduría divina es para cada uno de nosotros, que hemos sido lavados por la sangre preciosa de Cristo, que hemos sido redimidos en Cristo. Nuestra sabiduría, en Cristo, el poder de Dios para nosotros. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, necesitamos. Levante sus manos, clame al Dios Todopoderoso, clame a Dios que da la sabiduría, porque Dios da la sabiduría, porque Dios da la sabiduría. Pídale sabiduría a Él. Señor, yo no quiero caminar más en mis propias fuerzas, no quiero caminar más en mi propia sabiduría, Señor. Yo anhelo en esta mañana que tú pongas en mi corazón un deseo profundo, que no me deje en paz, que aun cuando esté durmiendo, Señor, tú despiertes mi espíritu en un anhelo profundo de buscar la sabiduría que viene de ti para resolver cada asunto de la vida diaria, Señor. Señor, aquí estamos. Clame al Señor, mi amado. Clame, mi amado hermano. Pida, pelee por lo suyo. Pida, pida, pida para que se le den abundancia. Señor, Señor, te bendecimos. Te bendecimos. Señor, aquí hemos reconocido nuestra necesidad de ti. Necesitamos. Dígale al Señor: Señor, yo necesito la sabiduría que viene de ti. Sé propicio a mí, Señor. Sé propicio a mí, Señor. Y dame de la sabiduría que solo puede provenir de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro.